Tras perder a su amigo, Heidi no lograba animarse. Al verla tan desanimada, el abuelo decidió llevarla a bajar de la montaña. Hizo un trineo sencillo para llevar a Heidi a ver a Pedro. El abuelo la dejó al pie de la montaña. Le dijo que volvería a recogerla antes de que anocheciera. Heidi por fin volvió a ver a Pedro. Pedro dijo que ir a la escuela era muy aburrido. Su madre explicó que eso era porque Pedro no sabía leer. Pero Pedro insistía en que la gente que vive en la montaña no necesita aprender a leer ni a escribir. Heidi le entregó su pan a la abuela de Pedro, pero el pan estaba demasiado duro. La anciana no podía morderlo. Heidi guardó ese detalle en su corazón. De camino a casa, Heidi se apoyó en la espalda de su abuelo. Sintió que ya eran muy afortunados. El tiempo fue pasando día tras día. La nieve de los Alpes empezó a derretirse poco a poco. El valle volvió a llenarse de vida. Justo entonces, la tía de Heidi regresó a la montaña. Cuando el abuelo la vio, la sonrisa de su rostro desapareció al instante. La tía afirmó que había encontrado una buena familia para Heidi, pero ahora Heidi ya era parte de este hogar. El abuelo la echó como la vez anterior. La tía no se fue. Rodeó la montaña. Encontró a Heidi en secreto. Primero ahuyentó a Pedro. Luego le dijo a Heidi que había encontrado un nuevo hogar para ella. También le dijo que su abuelo quería que se fuera de aquí. La bondadosa Heidi creyó esas palabras. La tía la tomó de la mano y la llevó montaña abajo. La hizo subir directamente a un carruaje. Cuando el abuelo vio que solo Pedro había regresado, se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Dejó la hoz que tenía en la mano. Se apresuró a bajar de la montaña, pero Heidi ya se había ido. Había subido al tren. Así fue como el abuelo perdió a Heidi. En el último vagón del tren, Heidi miraba las montañas a lo lejos. Dejó la montaña, llegó a la ciudad. Su tía la llevó a una gran mansión. Heidi fue llevada allí para acompañar a la hija del dueño, Clara. Ella no sabía que su tía ya había recibido dinero, la había dejado allí. Después de recibir el dinero, la tía se marchó en silencio. Clara no podía caminar, solo podía moverse en una silla de ruedas. Heidi la empujó para recorrer la casa. En el camino, sin querer, chocó con el frutero que estaba sobre la mesa. La ama de llaves escuchó el ruido y se acercó, preguntando qué había pasado. Clara explicó que ella lo había tocado por accidente. La ama de llaves no siguió preguntando. A la hora de la cena, Heidi provocó varias situaciones incómodas en la mesa. Cuando el mayordomo le sirvió sopa, Heidi dijo que él le recordaba a Pedro, el pastor. Esa frase hizo reír a Clara. La ama de llaves le recordó de inmediato a Heidi que debía hablar con educación, usar las formas de tratamiento adecuadas. Luego Heidi levantó el cuenco y bebió la sopa directamente. La ama de llaves la detuvo enseguida. Le dijo que la sopa debía tomarse con cuchara. Clara le enseñó con paciencia las normas de la mesa. Cuando sirvieron el pan, Heidi descubrió que era el pan más suave que había visto jamás. Aprovechando que nadie miraba, metió en secreto un pan en su bolsillo. La ama de llaves seguía hablando de las reglas de la casa, hasta que Clara le recordó que Heidi ya se había quedado dormida junto a la mesa. A la mañana siguiente, Heidi se subió junto a la ventana, queriendo ver si afuera había montañas, pero la ventana no se abría de ninguna manera. Los sirvientes la lavaron de pies a cabeza, luego le pusieron un vestido bonito. Clara siguió enseñándole modales en la mesa. La llegada de Heidi volvió a traer risas a la casa, pero la ama de llaves siempre las vigilaba con mucha severidad. Heidi no sabía leer ni una sola palabra. Incluso recordaba siempre lo que Pedro había dicho, que no saber leer tampoco importaba. El maestro se enfadó mucho por eso. Se fue directamente de la habitación. Después, Clara llevó a Heidi a una habitación. En la pared colgaba un retrato de ella y de su madre. Después de que su madre muriera, Clara enfermó gravemente una vez. Desde entonces ya no pudo volver a caminar. Su padre solía estar de viaje por trabajo la mayor parte del tiempo. Clara solo podía quedarse en esta casa. Por la tarde, Heidi encontró al mayordomo. Le pidió que la ayudara a abrir la ventana. El amable mayordomo aceptó. Después de abrir la ventana, Heidi no pudo ver ninguna montaña. El mayordomo le dijo que si quería ver más lejos, podía ir a la torre alta de la ciudad. Así que Heidi empujó la silla de ruedas de Clara y salieron. Tras mucho esfuerzo, las dos encontraron la torre, pero Clara no podía subir las escaleras, así que tuvo que esperar abajo. Heidi subió hasta la cima de la torre, pero solo vio la ciudad. A lo lejos todo estaba cubierto de humo, no se veía ninguna montaña. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya estaba muy lejos de su abuelo. Cuando volvió abajo, Heidi vio que Clara había comprado 3 gatitos. Justo entonces llegó el mayordomo. Llevaron a los gatitos de vuelta a la villa en secreto, pero la ama de llaves ya estaba esperando allí. Regañó severamente a Heidi. A mitad de la reprimenda, la ama de llaves empezó a estornudar sin parar. Resultó que era alérgica a los gatos. La ama de llaves decidió castigar a Heidi. Le prohibió cenar. Clara quiso pedir clemencia por ella, pero la ama de llaves se negó directamente. Después le ordenó a Heidi que se quedara de pie en la esquina para reflexionar. Heidi no tuvo más remedio que obedecer. La ama de llaves también le advirtió que si volvía a hacerlo otra vez,
La encerraría en un cuartito lleno de ratones. Después de la cena, Heidi se quitó el vestido nuevo, volvió a ponerse la ropa vieja que había traído. Con su equipaje en la mano, bajó las escaleras, preparada para despedirse de Clara.